La historia es el desarrollo del plan soberano de Dios en todo momento. Existe un plan de Dios a lo largo de toda la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, de parte de Dios para salvar a su pueblo a través de Cristo, para hacerlo santo, hacerlo sin mancha, todo para su gloria. Y luego en Apocalipsis 21 vemos ese pueblo de toda lengua, de toda nación, que adora a Dios durante toda la eternidad, y Dios es el Dios del pueblo en medio de ellos. Así que a lo largo de la escritura vemos el plan de Dios en desarrollo. En Génesis vemos la creación de Dios, del ser humano, cómo él va cumpliendo su plan a pesar de que el ser humano ha pecado. Vemos en el diluvio la destrucción de toda la humanidad, pero a través de Noé y a través de su familia Dios va cumpliendo su plan a través del pueblo que lo saca de Egipto, a pesar de la negatividad o la negación de, de Faraón. Dios va cumpliendo su propósito, va cumpliendo su plan a lo largo de toda la historia hasta que llegamos a Cristo. Y a pesar de los enemigos, a pesar de que los fariseos y los escribas buscaban destruir a Cristo, destruir su mensaje, vemos como Dios cumple su propósito, cumple su plan soberano a lo largo de toda la historia. Y hay un relato que describe muy bien cómo es el cumplimiento del plan soberano a pesar de la negación, a pesar del rechazo, a pesar de que parece que las circunstancias van por otro camino. Vemos cómo Dios va cumpliendo su plan soberano. Esta es la historia de Jonás. El libro de Jonás nos cuenta cómo Dios tenía un plan para Nínive, tenía un mensaje de condenación por el pecado del pueblo, realmente era una llamada de arrepentimiento por el pecado de esa ciudad, y vemos como Jonás se niega a ello, y parece que la historia va por un camino, pero Dios acaba cumpliendo su plan soberano. Y sobre todo hay un versículo que nos vamos a fijar en el día de hoy, que va a ser el versículo 17, que marca un punto de inflexión en la historia y nos permite ver cómo es el plan soberano de Dios y cómo Dios es un Dios soberano, un Dios que reina, es un Dios que gobierna, es un Dios que dirige todas las circunstancias a pesar de que sus enemigos se opongan a él, incluso que su propio profeta se oponga a él. Y la historia de Jonás es un resumen de la sabiduría de Dios. Y en el día de hoy vamos a estudiar en este único versículo, en este solo versículo, pero que es un texto sobre el cual gira toda la historia de Jonás. Y es un texto clave porque nos va a mostrar tres maneras a través de las cuales, tres maneras a través de las cuales la soberanía de Dios, triunfa en todo momento. Fijaos, Jonás capítulo 1 y versículo 17. Es el versículo 17, el último versículo del primer capítulo de Jonás. Es un versículo en el cual nos encontramos a Jonás ya en el mar, ha sido tirado, ha sido echado al mar por los marineros del barco en mitad de la tormenta. Y dice así, versículo 17 de Jonás capítulo 1. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta este versículo la historia de Jonás va por un camino, es un camino de huida. Jonás se rebela contra Dios y se nos dice en el versículo 3 que intenta huir a Tarsis, intenta huir a España. Vemos que él está en Galilea, él está en la tierra de Canaán y él decide irse a lo que él piensa que es la otra punta del mundo, al otro lado del mar Mediterráneo, porque piensa que realmente los ninivitas nunca deben oír ese mensaje por parte de Dios, porque él está seguro de que si los ninivitas se arrepienten, Dios los perdonará, que es lo que más tarde le va a echar en cara, él le va a echar en cara a Dios. Entonces él decide subirse a un barco y decide irse. No solo eso, en mitad de la tormenta, él confiesa a los marineros que están asustados, pensar que eran marineros profesionales, la tormenta tuvo que ser muy dura, y entonces él confiesa que la única manera de calmar la tormenta es echarlo él al mar. Entonces en el momento que él cae al mar, Jonás piensa que va a morir. No creo que Jonás pensara que iba a tener la oportunidad de volver a su tierra, sino que echado al mar en mitad de una tormenta, habiéndose rebelado contra Dios, lo que estaba pensando Jonás en ese momento es que él iba a morir por culpa de su rebeldía. Pero realmente a partir de este versículo, a partir del versículo 17, a partir de este segundo capítulo que se inicia en el siguiente versículo, la historia va a cambiar. Jonás no va a morir. Jonás se va a arrepentir de su rebeldía. Jonás va a pedirle a Dios que lo salve para que pueda volver
a adorarle a Él. Fijaos el versículo 9 del capítulo 2. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. O sea, él mismo va a reconocer al final del versículo 9 que la salvación no depende de él, la salvación depende del Señor. No solo eso, los ninivitas van a escuchar el mensaje, no solo eso, los ninivitas van a recibir salvación. Con lo cual la historia cambia en este versículo. Porque a través de este versículo 17 de Jonás vamos a ver tres maneras en las cuales la soberanía de Dios triunfa. Tres maneras o son tres circunstancias en las cuales la soberanía de Dios triunfa. Y podríamos, porque estamos repitiendo mucho la soberanía de Dios, pero ¿qué es la soberanía de Dios? Realmente la soberanía de Dios es algo que está íntimamente relacionado con su omnipotencia y podríamos decir que es la autoridad y poder de Dios que le lleva a gobernar sobre todo lo creado sin que nadie ni nada pueda evitarlo. Esto es muy importante. Soberanía nos habla de alguien que está al mando de algo. Dios está al mando de la creación y de las circunstancias, de toda la creación, incluidos los seres humanos, y de las circunstancias. Y su omnipotencia, que es la capacidad que Dios tiene de hacer todo lo que se propone y que no haya nada ni nadie que le pueda hacer frente y que pueda evitarlo. Eso es lo que dice la omnipotencia. A veces pensamos que la omnipotencia es que Dios puede hacer todas las cosas y la Biblia no nos dice eso. La Biblia lo que nos dice es que todo lo que Dios se propone hacer tiene la capacidad de hacerlo sin que haya nadie ni nada que se le oponga. Entonces la soberanía de Dios es el gobierno de Dios y el mandato, el gobierno de Dios sobre toda la creación y todas las circunstancias sin que haya nada ni nadie que se le pueda oponer. Entonces vamos a ver cómo esta soberanía se manifiesta sobre tres maneras. La primera es que la soberanía de Dios triunfa independientemente de la voluntad humana. La soberanía de Dios triunfa independientemente de la voluntad humana. Da igual lo que el ser humano quiera. Da igual lo que el ser humano haga. Si Dios decide, Dios hace. Y no hay nada que el ser humano pueda hacer para poder evitarlo. La soberanía de Dios no depende de nada ni de nadie. Dios tiene un plan trazado desde antes de la fundación del mundo y ni las personas, ni las circunstancias, ni Satanás mismo va a poder evitar ni desviar que ese plan se lleve a cabo. Fijaos, Jonás 1.17 empieza diciendo, y el Señor dispuso. La Reina Valera dice, pero Jehová. Y la Biblia de las Américas dice, y el Señor. Es una frase adversativa para contraponer o ampliar un concepto dado. Eso significa que la historia iba por un lado, pero ahora va a ir por otro distinto. Así que Jonás dispuso irse a Tarsis y los marineros dispusieron tirar a Jonás al mar para que muriese como causante de la tormenta. Pero Dios va a querer otra cosa distinta y al final se va a hacer lo que Dios quiere. Fijaos, en ese primer capítulo hay dos peros importantes. Uno está en el versículo 3. Dios quería una cosa, versículo 2, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Nos está explicando que Dios quería una cosa, pero Jonás quería otra distinta. Y ahora, llegado a este versículo 17, el camino vuelve a cambiar. Jonás quería una cosa, pero Jehová quería otra distinta. Pero Jehová y el Señor dispuso un gran pez que se tragase a Jonás. Esto ocurre porque la soberanía de Dios no depende de los seres humanos. No depende de nada de lo que hagamos o dejamos de hacer, sino más bien depende de su sabiduría y ejecuta cada paso en su momento. Y tenemos que tener esto muy, muy en cuenta. Dios en ningún momento toma consejo de nada ni de nadie para ejecutar su obra. Dios en ningún momento le pide permiso a Jonás para ir a Nínive a proclamar el mensaje. No forma un consejo con los profetas de la zona y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con Nínive? No, él decide soberanamente, en su sabiduría, hacer esta acción, ¿verdad? Y a lo largo de la Biblia vemos en muchas ocasiones estos pero Jehová, pero el Señor, y todos indican para contraponer cosas que el ser humano quería hacer, pero que Dios quería que fueran por otro camino y acabaron yendo por otro camino. Por ejemplo, Abimelech, se nos dice que se casó con Sara porque Abraham le dijo que Sara era su hermana, pero Dios advirtió a Abimelech de lo que estaba haciendo. O sea, Abimelech quería una cosa, quería casarse con Sara, quería que Sara fuera su mujer, pero Jehová no quería que eso fuera así. Entonces le avisó para que cambiase. Otro caso lo tenemos en 1 Samuel 23. Saúl busca a David para matarlo, pero, se nos dice, pero Dios no lo entregó en su mano,
sino que lo ocultó, entonces Saúl no pudo encontrarlo. Saúl quería una cosa, pero Dios quería otra distinta. Se nos dice en el Salmo 49 que el camino de los insensatos es el Seol, pero Dios redime a su siervo. O sea, el camino del ser humano es el Seol, pero Dios encamina a su siervo en otra dirección. El Isaías 17 se nos dice que las naciones aparentan ser, pero Dios, las naciones aparentan ser poderosas, pero Dios las reprende y domina. Las naciones parecen ser fuertes y los reyes parecen ser dominadores, pero Dios está por encima de ellos y manda por otro camino. Todos estos textos nos muestran que la soberanía de Dios es independiente de lo que el ser humano quiere, de la voluntad del ser humano. Así que legítimamente Dios gobierna y administra las circunstancias sin rendir cuenta a nadie. Jonás quería torcer la voluntad de Dios. Quizás podamos pensar que sus intenciones eran buenas porque Jonás entendía que Nínive debía ser castigada, pero Dios no lo entendía así. Dios no quiere que el ser humano, Dios no quiere que el pecador perezca, sino busca su salvación, busca que se arrepienta. Y por eso Nínive necesitaba escuchar el mensaje. Nuestro Dios es un Dios soberano y podemos descansar en su soberanía y no podemos oponernos a ella, porque incluso en nuestra propia vida, como dijo Jesús, no somos capaces de añadir ni un curso a la hora de nuestra vida, como dijo en Mateo capítulo 6. Podemos descansar en la soberanía de Dios porque siempre se va a cumplir y no debemos oponernos a ella porque es como darse cabezazos contra una pared. ¿Vamos a poder torcer la soberanía de Dios en cualquier aspecto de nuestra vida? La respuesta es no. Pero podemos descansar en ella porque sabemos que siempre va a cumplir, incluso en los peores momentos, incluso aunque las personas más poderosas de la tierra se opongan, incluso aunque Satanás mismo se oponga a ella. Dios va siempre a prevalecer y sus mandamientos, su soberanía, sus promesas siempre se van a cumplir. Así que lo primero es que la soberanía de Dios triunfa sobre la voluntad humana. Lo segundo que vemos en este versículo 17 de Jonás, de Jonás capítulo 1, es que la soberanía de Dios triunfa sobre la creación. Cuando Jonás fue tirado al agua, Dios, a Dios la circunstancia no le cogió desprevenido ni por sorpresa. Él sabía de antemano la negativa de Jonás. Él sabía de antemano que él iba a querer ir a Tarsis. Él sabía de antemano la ruta del barco. Él sabía de antemano que puso la tormenta para que eso sucediese. Y él sabía de antemano en qué punto justo Jonás iba a caer al agua. Así que se nos dice que en el versículo 17, y el Señor dispuso un gran pez para que se tragase a Jonás. O sea, Dios ya tenía puesto allí un pez, un animal, un pez, no se nos dice que fue una ballena, se nos dice que era un pez para que se tragase a Jonás. No es que el pez pasase por casualidad por allí y Dios escogiese a uno, sino que Dios de antemano ya tenía seleccionado este pez, ya lo había enviado allí para que en el momento que Jonás cayese al agua, este pez lo tragase. Y tiene que ser en ese mismo momento cuando Jonás cae al agua, porque en mitad de una tormenta tan fuerte era muy probable que Jonás se ahogase. Entonces en ese mismo momento el pez lo traga. Y esto nos muestra el control absoluto que Dios tiene sobre la creación. Es el Señor, el dueño, el rey de la creación y la maneja según su voluntad. La Biblia nos muestra ello claramente. Nos muestra claramente cómo Dios usa la naturaleza en muchas ocasiones para cumplir su plan, su voluntad. Por ejemplo, lo vemos cuando habla la burra de Balaam, ¿verdad? Lo vemos también claramente cuando las plagas de Egipto, los animales son enviados como un castigo de Dios contra la nación de Egipto. Vemos también durante el desierto, la peregrinación en el desierto del pueblo a la tierra de Canaán, como Dios usa los animales para alimentar al pueblo en todo momento. Esos son tan solo ejemplos, pero la explicación de la soberanía de Dios sobre la naturaleza, sobre la creación, la encontramos en Génesis capítulo 1. Porque Génesis capítulo 1 nos explica que Dios es el origen de todas las cosas. Solo Él es persistente y eterno. Todo lo creado depende de Él, porque es el que lo creó, Él es el dueño. Dios no es igual, también nos explica su creación, sino que es diferente, está por encima, tanto temporalmente, porque la creación tiene un punto de inicio y Dios es eterno. Entonces existe una diferencia de Dios con su creación. Además, también tiene una diferencia de autoridad. El panteísmo nos enseña que todo es Dios, que la naturaleza es Dios, pero eso Génesis capítulo 1 lo descarta. Dios es Dios y la creación es la creación. Dios está por encima y la creación por debajo, porque la creación tiene
capacidad para replicarse a sí mismo, Dios la dio así, pero solo Dios tiene la capacidad de crear desde cero, que es lo que nos enseña, crear de la nada, que es lo que nos enseña Génesis capítulo 1. Y en tercer lugar, Génesis capítulo 1 nos enseña que Dios tiene la autoridad y la puede delegar, que es lo que le delegan a Adán y en Eva, para que juzguen y para que se enseñoreen de la tierra y ejercen dominio sobre ella. Así que Jonás nos muestra que Dios es soberano también sobre el mundo natural y no hay nada que le coja desprovisto. Eso nos puede ayudar a entender que ninguna catástrofe natural tampoco coge desprovisto a Dios. Ninguna enfermedad como la que estamos sufriendo ahora coge de desprovisto a Dios. No es un impedimento para el plan de Dios, sino que forma parte del, del desarrollo del plan soberano de Dios. Así que Jonás nos muestra esto, el triunfo de la soberanía de Dios también sobre la naturaleza. Dios dispone este gran pez y lo usa para cumplir su plan también. Y en último lugar, Jonás 1.17 nos muestra la soberanía de Dios a través de la salvación. La soberanía de Dios triunfa en la salvación. Triunfa en la salvación. Triunfa en la salvación porque Jonás no quería que estos ninivitas fueran salvos. Los propios ninivitas ni siquiera sabían que tenían que ser salvos de alguna circunstancia. Pero al final la historia acaba con Dios comentándole a Jonás si no se siente contento por esas tantas almas que han sido salvadas en la ciudad de Nínive. Dios nos deja de claro desde un principio qué es lo que quiere. Él quiere que en Nínive sea proclamado un juicio. Versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí. Realmente lo que quiere es que Jonás vaya a Nínive y les diga claramente que Dios no está contento con lo que están haciendo, que Dios está airado contra ellos y que los va a castigar en un plazo de tiempo si ellos no se arrepienten. Y realmente esta proclamación nos dice en el capítulo 4, versículo 2, lo que buscaba es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, es una pregunta que se hace Dios. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Realmente es lo que Dios quiere. Dios quiere que los ninivitas se aparten de sus caminos y que vivan. No quiere que mueran. Tienen que morir si persisten en su pecado, pero Él quiere que vivan. Pero esta decisión la toma Dios por sí mismo. Fijaos, no la consulta con Jonás ni con el pueblo, no hace una asamblea, no hace una reunión para decidirlo, sino que él de su propia voluntad decide ir a Nínive y salvarlo. ¿Y por qué Nínive y no otra ciudad? Había más ciudades. ¿Por qué Nínive? No lo sabemos. ¿Por qué Nínive en esa misma generación? ¿Por qué no fue una generación o dos generaciones antes? ¿Por qué no va una generación o dos generaciones después? ¿Por qué justamente en ese momento? No lo sabemos. ¿Por qué selecciona a Jonás y no selecciona a otro profeta o a otra persona que vaya? No lo sabemos. Dios en su soberanía decide los planes, las personas y los tiempos. Y eso forma parte de su sabiduría y de su consejo, ¿verdad? Isaías capítulo 40, versículo 14, en cuanto a hacernos estas preguntas y cuestionarnos por qué Dios hace las cosas de una manera o de otra, dice lo siguiente: ¿a quién pidió consejo y a quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Está hablando de Dios y se cuestiona, bueno, ¿quién es el ser humano para hacerse esas preguntas? ¿Quién le dio consejo a Dios? Nadie le dio consejo a Dios. Él es sabio y su soberanía es eterna desde la creación. La soberanía de Dios ofrece una garantía, y eso ofrece la garantía de que ese plan que Dios está diseñando es el mejor plan para llevarlo a cabo y que su salvación es perfecta, su salvación no falla. No es un bote salvavidas que se hunde, sino que es uno que lleva a puerto seguro. La soberanía de Dios en la salvación hace que todo dependa de Él y no dependa de lo que Jonás haga, no dependa de lo que los ninivitas hagan ni lo que los ninivitas se merezcan. Depende de Dios. Esto es muy importante entender. La salvación que reciben los ninivitas, ese perdón que reciben los ninivitas debido a su arrepentimiento, que Jonás le va a llevar ese mensaje, no es mérito de Jonás, no es mérito de los ninivitas, no es mérito del pez, no, es mérito exclusivamente de Dios, de su soberanía. Él lo decide y Él lo ejecuta, por eso su salvación es perfecta. Esta misma soberanía de Dios que vemos aquí en Jonás para salvar a los ninivitas es la misma que tenemos nosotros en nuestra vida. Podemos pensar que Dios podía salvar de muchas otras maneras, pero Él decidió, se nos dice claramente en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, que Él decidió salvarnos a través de la locura de la predicación.
la cual es una necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que para el mundo es una tontería, y eso claramente lo refleja la sociedad en la que vivimos, que es una tontería el hecho de creer en Cristo y vivir una vida conforme a sus mandamientos y pensar que después de que muramos estaremos con Él toda la eternidad. Esto para el mundo en que vivimos es una tontería, pues Dios realmente es lo que Él usa para salvar a su pueblo. Y esta salvación no depende de nada que nosotros hagamos, no depende del mensajero que nos envíe el mensaje, no depende de nosotros que hagamos lo necesario y que tengamos una fe por encima de la media para poder creer, no depende de ningún otro elemento externo, sino que depende exclusivamente de la soberanía de Dios. Esto es tremendamente importante porque descansamos en Él. Y esta soberanía de Dios garantiza que nuestra salvación es perfecta. Y garantiza nuestra salvación es perfecta porque tenemos la marca de Jonás. Fijaos, Mateo capítulo 12, versículo 40, cuando Jesús está hablando con los fariseos, Jesús le dice que no van a recibir ninguna otra señal. Los fariseos querían más señales, normalmente para probar a Jesús, pero Jesús le dice, no vais a tener más señales que la señal de Jonás. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Realmente la resurrección de Cristo, que es lo que está explicando ahí, está usando el símil de Jonás, la resurrección de Cristo es la prueba definitiva de nuestra salvación, la prueba definitiva de la soberanía de Dios. La muerte y la resurrección de Cristo es la prueba definitiva de la soberanía de Dios, porque solo Dios puede dar vida al que está muerto. Los enemigos de Cristo hicieron todo lo posible por matar a Cristo de la muerte más horrible y una muerte que lo degradase de tal manera que nadie pudiese creer en él. Pero llegado ese momento, el plan soberano de Dios sigue su curso y se cumple a pesar de la negativa de sus enemigos. Y Dios resucita a su Hijo y todos los que creemos en Cristo podemos tener garantizada esa misma vida eterna que tiene Cristo. Tenemos un Dios soberano, hermanos. Tenemos un Dios soberano que gobierna el mundo y Él cumple su plan. Y esa soberanía de Dios no es un elemento simplemente teórico que, bueno, tenemos que conocer porque dice la Biblia, sino que es la seguridad de que nuestra salvación está segura en Cristo. Y que no hay ninguna manera de que nuestra salvación falle, y no hay nada ni nadie que pueda quitarnos esa seguridad de salvación. Y podemos vivir toda una vida confiada en que Dios cumple su plan de una manera soberana. Dios cumple su plan a su tiempo. Y esto también es muy importante, no es a nuestro tiempo, no es cuando nosotros queramos, sino es a su tiempo. A su tiempo envía a Cristo, a su tiempo resucita a Cristo, a su tiempo Cristo asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios, y a su tiempo Cristo vendrá de nuevo a buscar a su iglesia. Así que estas dos palabras, pero Dios, nos ofrecen tranquilidad y confianza con las cuales podemos enfrentar cualquier circunstancia, porque da igual cuán oscuras sean las nubes que hay en nuestra vida, da igual cuán oscuro sea el pozo donde nos encontremos, Dios tiene el control soberano de todas las circunstancias. Da igual cuáles sean las maquinaciones de los enemigos, da igual incluso que nosotros mismos busquemos hacer otra cosa distinta, Dios cumple siempre su plan. Da igual lo oscura que sea la noche, Dios es un Dios soberano. Así que Dios gobierna toda su creación y gobierna a través de su plan soberano. Da igual cómo sean las maquinaciones de aquellos que buscan nuestro mal, la noche puede ser muy oscura, pero Dios es soberano y podemos confiar en que su soberanía es nuestra salvación segura.